Vamos a hacer el unboxing de la BMS SC0500 de Pilantech. Pues tenemos por aquí un cable para el lado positivo para conectar con la batería que está junto a la BMS, y un cable negativo que es mucho más largo, que sería el que tiene que llegar a la última batería de la serie. Por aquí, que si lo doblo por la mitad, tiene un poco más de 1 metro, por lo que mide pues unos 2,10 metros o así, contando los conectores. Cable más que suficiente para ir desde arriba hasta abajo. Tiene el cable de conexión para la primera batería. Recordamos que con cada una de las otras baterías viene uno de estos dos, o sea, vienen estos dos, viene uno de estos y uno de estos, que es pues, para seguir comunicando con las siguientes baterías, ¿vale? Y los 4 tornillitos para anclarlo en el rack, en caso de que lo anclemos. Nos viene un manual bastante completo, que bueno, esto también se puede descargar de la página y tenerlo en PDF y verlo en el ordenador. Bueno, aquí te salen las distintas controladoras que hay y te dicen los distintos módulos de batería que se le pueden poner, que solo tenemos el 48050, que es el de 2,4 kWh, y el H48074, que es el de 3,55 kWh. Según la batería que pongamos, tenemos unas potencias máximas de carga y de descarga que hay que respetar si queremos conservar la garantía, ¿vale? En el caso de la 50, el máximo son 50 amperios, tanto en carga como en descarga, y en el caso de la 74 son 74 amperios. De ahí en la nomenclatura el modelo. Según el número de módulos que vayamos a poner, pues tenemos que tener eso en cuenta, ¿vale? Cuantos más módulos pongamos, como subimos el voltaje, pues esto va influyendo menos, ¿vale? Cuanto más nos acerquemos al amperaje normal o al estándar, pues será mucho mejor para la batería, ¿vale? Porque le estresamos menos las celdas. Esto es muy fácil de calcular, ¿vale? Si vamos sumando módulos en serie, pues si cada módulo es 48 voltios, vamos sumando, ¿no? Entonces, según los módulos que vayamos a poner, dividimos los vatios que necesitamos sacar de nuestra batería entre el voltaje que vamos a tener en la batería y sacamos los amperios máximos que vamos a necesitar pedirle a la batería, ¿vale? Aquí tenemos los dos tipos que hay del módulo SC500, el de 40 y el de 100, ¿vale? En este caso es el de 100, el que vamos a ver. Nos dice el voltaje de trabajo de 60 a 600 voltios, ¿vale? O sea que teóricamente admitiría, pues si son a 48 voltios cada uno, 52 en carga, 10 módulos serían 520 voltios, o 540, el máximo de carga. Pues como mucho se supone que 11 módulos, pero vamos, creo que admite 10 solo, ¿vale? Y entonces cada controladora te dice, este modelo 40 es porque admite máximo 40 amperios y la 100 admite 100 amperios, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta dependiendo del número de módulos que vayamos a ponerle y lo que hemos dicho antes, ¿no? Los vatios divididos entre el voltaje para saber los amperios que necesitamos, ¿vale? Cuando le ponemos muchos módulos y subimos de 200 voltios o 300 voltios, pues lo normal es que los amperios con 6 kilovatios sean muy pocos, sean 25, 30, 35, depende, ¿vale? Eso lo calculamos y ya está. Te dice que tiene un consumo en vacío de 8 vatios. Bueno, los protocolos de comunicación, RTU y CAN para el inversor. Y bueno, lo que pesa, 7 kilos y 8 kilos y medio. Es una controladora que no pesa prácticamente. De hecho, ahora lo vamos a ver, que esto seguramente lleve 4 cosas dentro. Y son carísimas. Pero bueno. La temperatura de trabajo de menos 20 a 65 grados o de menos 40 a 80 grados para almacenamiento. Aquí nos indica un poco todas las conexiones y cosas que lleva, tanto para comunicación como para corte, conexión de batería, contactos secos, reset, CAN bus, RS232, puerto de link, que eso es lo que comunica con cada batería, el estatus y la capacidad que está viendo que tiene la batería.
Vamos a sacarla. Hemos dicho que pesa unos 8 kilos por ahí. No pesa prácticamente. Bueno, por lo que vemos, tengo aquí al lado una batería, ¿vale? Vemos que la altura, el tamaño, el fondo, el ancho es exactamente igual, ¿vale? La otra BMS, la de 40 amperios, es más bajita que esta. Pero esta comparte la caja exactamente igual. ¿No? Cambia el frontal, la posición y los agujeros que tiene, pero lo que es el chasis en sí, pues han aprovechado el mismo. Un ligero vídeo al exterior. Vemos que por los laterales no tiene nada, por detrás tampoco tiene nada, solamente por este lateral. Aquí podemos ver, pues nada, el nombre del producto, el modelo, el part number, la potencia y voltaje que admite, 100 amperios 600, el voltaje de carga que admite, la fecha de producción y bueno, el número de serie que está tapado. Una pegatina con la certificación TÜV y ya está. Vamos a ver el interior, que es lo interesante. Y por fin la abrimos. ¡Chachán! Vamos a ver qué es lo que lleva esto. Bueno, os enseño un poco así de forma general lo que lleva la controladora dentro, la BMS. Que ya veis que tampoco es esto gran cosa. Que vale esto pues por los 900 euros o así. Y bueno, os explico un poquillo. Esto no tiene tampoco ningún misterio, ¿vale? Tenemos las entradas de la batería por aquí, positivo y negativo, un magneto de corte, tenemos relés secos, unos dips de configuración. Esto será para cuando ponemos varias BMS de estas, para hacer varias torres de batería, para comunicarse entre ellas y cosas así. Bueno, eso habría que verlo en el manual. Un botón de RS aquí pequeño. Los puertos de RS485 y el CAN y luego el link port A y el link port B, que esto es cuando pongamos varias BMS de este tipo, porque se pueden hacer varias torres de baterías de estas. Cada BMS aguanta 9 o 10 módulos de batería y luego tú puedes hacer varios módulos de batería de esos en paralelo, ¿vale? Entonces, para comunicarse entre los módulos usaría el link port A y el link port B para comunicarlos entre ellos. Si solo tenemos uno, entonces usa el RS485 o el CAN para comunicarse con el inversor. El RS232 es otro puerto de comunicaciones que puede ser para conectarlo a un PC o para cosas de servicio técnico y cosas de comunicación también, pero que en principio nosotros no lo tenemos que usar para nada. Y bueno, y el link port es el que se comunica con las baterías. ¿Vale? Tenemos un LED de status y un LED de shock. Bueno, y 4 LED de shock que nos indicarían la carga, ¿vale? El porcentaje. 25% cada LED. Vale. Tenemos un conector de alimentación que saca 12 voltios, ¿vale? Estos 12 voltios irían para otros módulos que hay, por ejemplo, cuando ponemos varios de estas BMS en paralelo, tenemos que poner otro módulo más, una especie de mini BMS que controla a las otras BMS y entonces esa BMS se alimenta desde aquí. También podríamos usar este puerto de 12 voltios para cosas nuestras de domótica o de tal, de alimentar una Raspberry por aquí, un mini PC o algo de eso, pues también podríamos usarlo. Con una alimentación, ¿vale? Porque esto tiene una fuente de alimentación dentro que limita a 1,6 amperios, por ahí, los 12 voltios estos. Tenemos un botón de encendido, un pulsador, ¿vale? No es switch, es pulsador. Y la conexión al inversor, que lleva el mismo conector que las baterías. ¿Vale? Y esto funciona de la siguiente forma. Tenemos el circuito positivo que entramos por aquí y va directamente a un fusible. Este fusible vemos que es de 1000 voltios y 160 amperios. ¿Vale? Este fusible, por lo que estamos viendo, es de mucho más amperaje que lo que es la propia BMS, ¿vale? Porque la propia BMS se supone que es para 100 amperios. Entonces te ponen un fusible muy alto para que eso solo salte en caso extremo, ¿vale? Solo en un cortocircuito total
es cuando este fusible debería saltar. ¿Vale? Esta es la principal y primera medida de seguridad que tiene. De ahí pasamos directamente a los relés. Tienes dos relés en serie, ¿vale? Y aquí los cables que controlan los relés, que van aquí a esta placa. Seguimos para adelante y ya directamente el positivo va afuera para conectarlo al inversor. Ahora vamos con el circuito negativo. Y el circuito negativo va directamente, lo primero de todo, a esta cosa de aquí. ¿Y qué es esta cosa de aquí? Pues es un shunt. Esto es una resistencia que tiene muy poca impedancia, ¿vale? Es prácticamente como si fuera un bus bar fijo. Lo que pasa es que entre este punto y este, la mínima resistencia que tiene está controlada, ¿no? Es sabida. Entonces, esa resistencia él la mide entre este punto y este. Dependiendo del voltaje que hay y los amperios que están circulando, esa resistencia va cambiando. Y entonces con eso es con lo que él calcula y sabe cuántos amperios están circulando por aquí. ¿Vale? Todo esto tiene que estar calibrado y toda la leche para que él lo sepa correctamente. ¿Vale? Entonces tiene una alimentación aquí. Tiene el negativo, que viene del negativo general. Viene directo de aquí atrás. Y luego tiene una alimentación positiva que viene directamente por aquí, está puenteada aquí al primer punto después del fusible, ¿vale? Eso es para saber el voltaje ya que hay entre el positivo y el negativo general de la propia batería, ¿vale? Y luego tiene otro punto de control aquí que viene desde el otro relé. Entonces, si este relé ha saltado o este relé ha saltado, él sigue sabiendo el voltaje que hay en el lado positivo del lado de carga. ¿Vale? No sé exactamente para qué función usará eso ni para qué lo quiere, pero lo está midiendo. Entonces tenemos que aunque la BMS esté cortando el cable positivo, él está midiendo en ambos lados. ¿Vale? Y luego tiene por aquí pues su cablecito de control a la placa principal. Por aquí es por donde se comunica y le transmite la información que él esté leyendo y lo que él esté viendo y lo que tenga que hacer, pues se lo transmite por aquí a la placa principal. Seguimos. Del zoom vamos por aquí y entramos al magnetotérmico. ¿Veis el pedazo de magnetotérmico que tiene esto? Vemos que es un magnetotérmico de 1000 voltios de corriente continua, de 100 amperios y que tiene potencias de corte de 4 kilovoltios o 6 kiloamperios. Aquí podemos ver que tiene 3 cámaras. ¿Vale? Esto cortaría 3 cables, pero en este caso esto está puesto de otra forma. Y está puesto que el cable negativo entra por abajo del todo, va por una cámara, sale y entonces tiene un puente de la cámara de abajo a la cámara de en medio. Si cortamos el magnetotérmico, este negativo se cortaría, el que va aquí y alimenta esta placa. Después sigue, va por la segunda cámara. Aquí tenemos otro puente, pasamos la tercera cámara y entonces ya sale, ¿vale? Y sale y va directamente hacia afuera para el inversor. ¿Por qué tenemos esto así con 3 cámaras? Pues eso lo hacen así porque hay una cosa que se llama arco eléctrico, ¿vale? El arco eléctrico es una cosa que se produce cuando tú, una conexión de alto voltaje por la que están circulando amperios, que no hace falta que sean muchos amperios, que pueden ser poquitos. Si esa conexión la cortamos de golpe, se produce una conexión aérea de la electricidad, o sea, sigue circulando la electricidad, pero por el aire. Entonces se produce ese arco eléctrico, que es como una llama, es como un fogonazo, en el que lo primero que hace es quemar. Lo podéis buscar en Google o lo podéis buscar en vídeos de YouTube, que hay muchos vídeos mostrando lo que es un arco eléctrico y cómo se produce y cómo evitarlo, ¿vale? Pero es algo bastante serio y a veces espeluznante. Entonces, por eso hacen esto así y por eso es tan importante. Este interruptor sería un corte que nosotros podemos hacerlo manualmente y luego también sería un corte que, dependiendo de la curva de disparo que esto tenga, pues también va a cortar por amperios o por calor, ¿vale? Eso sí, os bajáis el dataset del modelo que es esto, que aquí lo pone,
pues podéis ver la curva de disparo, que dependiendo de cuántos segundos a cuántos amperios estemos haciéndole pasar, pues va a saltar en más tiempo o en menos tiempo o incluso inmediato. Pero bueno, ya os digo yo que esto tiene una tolerancia y un margen bastante alto, ¿eh? Suelen tener unas curvas de disparo que hay que pasarse los amperios, pero una burrada para que esto salte rápido. Haciendo un resumen, vemos que tenemos tres protecciones físicas. Los contactores de corte, que estos solamente son accionados por la controladora, por la BMS. El fusible, que esto es un sistema totalmente automático, ¿vale? Si nos pasamos de los parámetros que el fabricante nos indica, saltaría. Y el magnetotérmico, que hemos dicho que es manual y también automático, si nos pasamos también de los parámetros que el fabricante indica. La cuarta protección sería por software, ¿vale? Que eso es de lo que se encarga esta placa. Esta placa, pues según la configuración que tengamos puesta o que tiene el fabricante puesta y según todo lo que esté midiendo, que ya decimos por aquí, se comunica con las baterías y entonces le da la información de los valores de las celdas, le da la información de las temperaturas de las celdas, con la información que lee del zoom, de los amperios que están pasando, el voltaje al que está la batería, pues todo eso lo mide esta controladora, ¿vale? Y esto es lo que es realmente la BMS. Y esto se comunica también por estos puertos que hemos dicho con el inversor y también le puede decir al inversor que pare de cargar. Y luego tendríamos también incluso una quinta protección que es el propio inversor, ¿vale? El propio inversor, según lo que nosotros configuremos, según lo que le digamos del porcentaje que queremos que cargue o los voltajes máximos que queremos que cargue o cosas, también se puede considerar una medida de protección. La controladora BMS, le echamos un vistacillo rápido. Bueno, vemos que por aquí tiene los dos contactores conectados y en uno le ponen que es carga y en el otro descarga, ¿vale? Realmente esto va a dar igual si corta uno que si corta el otro, porque como están en serie va a cortar exactamente igual. Podría tener un sistema más complejo en el que por el medio de unos diodos y haciendo como un doble circuito sí que podría con contactores también cortar la carga y la descarga por separado, ¿vale? Pero bueno, en este caso vemos que lo han hecho así sencillo y que corta. Si corta la carga o si corta la descarga, estamos igualmente cortando el positivo por completo. Luego vemos por aquí también que tiene un tercer conector que pone precarga, ¿vale? Pre-charge. Eso sería para un sistema que vemos que tampoco lo tiene implementado, que es un sistema para precargar el inversor, los condensadores del inversor. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un inversor, ¿vale? Y esto lleva unos condensadores que son tochísimos, ¿veis? Los condensadores tienen una particularidad y es que se cargan y se descargan rapidísimo, ¿vale? Esto cuando está descargado y tú le metes corriente, lo que hace es chupar una cantidad de corriente inmensa y se carga en nada, en milésimas de segundo, ¿vale? Entonces, esa cantidad de corriente que quieren chupar tan de golpe, lo que hace es que cuando tú le pones la batería, cuando tú la conectas, pues pega un chispazo gordo, ¿vale? Entonces, si en vez de hacerlo así directo, lo haces con una resistencia de precarga, pues eso se carga más lentamente y se disipa, esa chispa no se produce, ¿vale? De todas maneras, este inversor en concreto lleva un sistema de precarga, ¿vale? No lo he estudiado ni sé cómo ya, pero lo sé por las características que tiene. Entonces, por ese lado no me preocupa, ¿vale? Este es un injetín. Por ese lado no me preocupa. No sé si todos los inversores de alto voltaje es que llevan sistema de precarga o qué, porque la BMS vemos que no lo lleva. Luego tiene otro conector que pone ventilador, pero también vemos que no lo lleva. Tenemos por aquí la entrada, ¿vale? Esto es más y menos, esto es la entrada de corriente que viene de la fuente de alimentación, ¿vale? Esto simplemente es una fuente de alimentación. Por aquí le entra el voltaje de la batería, el positivo y negativo general, que hemos dicho el positivo viene directo de aquí y el negativo viene del punto este que hemos dicho antes del magnetotérmico. Que si nosotros cortamos manualmente el magnetotérmico o si salta, pues también estamos apagando la fuente de alimentación, estamos apagando la BMS por completo. Lo único que quedaría con alimentación si cortamos el magnetotérmico sería el shunt. Hemos dicho que lleva una alimentación que va totalmente directa, tanto el negativo como el positivo.
Imagino que por aquí también le transmitirá algún voltaje a esta parte y hará que funcione una mínima parte de la electrónica aquí para saber que la batería está cortada o algo. Bueno, pero eso ya lo veremos. Por aquí veo que también tiene un cable que viene de la fuente de alimentación de la parte del alto voltaje, de la parte de la entrada, también viene por aquí, a la placa. Supongo que por aquí pues también se alimentará de alguna forma o medirá voltaje o algo respecto a la entrada general. Vemos que tiene un par de pilas de estas de botón, que estos son para guardar configuraciones, ¿vale? Igual que en las placas base de los ordenadores. Cuando no hay alimentación, pues con esta mínima alimentación hacemos que se guarden las configuraciones de diferentes chips que no son capaces de guardarlas si no están alimentados. Y por aquí lo que tenemos son 4 relés, ¿vale? Que estos son los relés que vemos aquí fuera. Estos 4 de aquí. Salida 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Estos son relés con contacto seco. ¿Vale? Contacto seco significa que por aquí no sale ningún tipo de electricidad. ¿Vale? Solo son 2 puntos que se juntan o se separan. También tenemos 2 entradas de relé que sería externas. Entonces, si juntamos estos 2 puntos entre ellos, la placa lo sabría y actuaría en consecuencia de lo que estuviera configurado o lo que nosotros le pusiéramos. Y esto sería igual con nosotros, o sea, si la placa hace saltar un relé, entonces se juntan 2 puntos de estos y nos sirve a nosotros para activar cosas externas, ¿vale? En función de la batería, por ejemplo, a lo mejor se le puede decir, cuando llegue al 80% de shock, enchúfame una bomba que tengo yo de agua, ¿vale? Pues entonces, con un relé de estos, con 2 puntos de estos, activaríamos nosotros dicha bomba, ¿vale? Pues esos son los relés. La fuente de alimentación vemos que tiene una salida de 12 voltios y 1670 mAh, ¿vale? 1,6 amperios. ¿Por qué es tan tocho esto? Pues porque tiene un rango de voltaje de 3 pares de cojones, ¿vale? O sea, te admite meterle de 60 a 600 voltios para sacarte 12. Pues sabes esto lo que lleva dentro. Entonces, por estas clavijas de aquí nos saca 12 voltios, que son los que alimentan la BMS. Y también son, que van aquí puenteados, los que alimentan la salida externa, que lleva por aquí, que hemos dicho que es para alimentar la otra BMS. La salida de 12 voltios vemos que va protegida por un fusible. Bueno, pues ya veis lo que tiene una BMS de estas por dentro. Yo desde luego la verdad que tenía muchas ganas de verlo. Y ahora toca estudiarla a fondo. Ya cuando la conectemos vamos a ver si podemos sacarle comunicación, las tramas de comunicación y vemos cómo se comporta, y si la podemos emular o vamos a intentar hacer todo con ayuda de muchos compañeros del grupo que son unas máquinas. Y bueno, aquí estoy para hacer lo que se pueda, para intentar ayudar a todos los demás a ver si podemos emular de alguna forma esta comunicación o a ver lo que podemos hacer. O incluso hacer que esta BMS la podamos hacer funcionar con nuestras baterías caseras. No sé, ya se irá estudiando todo eso. Os mantendré al corriente de todo, como siempre, por aquí, por el canal de YouTube y, por supuesto, en el grupo de Telegram, en el que os espero a todos. Ya sabéis que somos ya casi 4.000 personas en el grupo. Es uno de los grupos más grandes de este género. Y nada, pues agradeceros a todos mucho vuestra participación. Y bueno, como siempre, si os suscribís al canal, pues mucho mejor. Agradeceros a todos la participación y ayuda en toda la comunidad de ILIFEPO 4. Y nos vemos por ahí. Un saludo.